lo que se conoce como acoso sexual. Vamos a utilizar un caso, el de Magali Solier, que ha generado que tengamos hoy una ley muy buena contra el acoso sexual en lugares públicos. Pero, vamos a empezar por contar lo que le pasó a Magali Solier. Y tenemos la suerte de que Patti del Río fue la primera persona que habló con ella luego de que fue atacada en el Metropolitano. Cuéntanos qué pasó, Patti. Así es, Rosa María. Fue exactamente hace un año, en mayo del 2014, que como parte de la pauta de ampliación de noticias, programa en el que tú has trabajado, solemos tener todo tipo de entrevistados y una de las que llegaba al final era Magali Solier, que venía a presentar, me parece que un disco nuevo o un concierto nuevo. Y yo la veo entrar, se sienta a mi lado, porque los invitados normalmente van a mi lado, y le cojo las manos para saludarla, porque es amiga mía, y la noté helada, congelada, y le pregunto, ¿qué pasa? ¿Por qué estás tan fría? Y claro, me tenía muy nerviosa, y todavía no estábamos al aire, y me dice, es que un hombre acaba de masturbarse encima mío en el Metropolitano, ¿no? Y yo lo he visto, y lo he agarrado a cachetadas, y no había nadie que me ayudara, y ella estaba totalmente descolocada, y claro, había que hacerle una entrevista para lo que había ido. Entonces yo le pregunté, Magali, decide, si lo quieres hacer público, te lo preguntamos. Si no, si quieres dejamos la entrevista sobre el tema para el que has venido para otro momento. Y ella me dijo, no, sí quiero hacerlo público en este momento, ¿no? Y efectivamente me dio con las justas para avisarles a mis compañeros de mesa, por si acaso Magali iba a hacer una denuncia, no sabían muy bien qué pasaba. Y si ustedes ven el video, ven a una Magali Solier totalmente desencajada, contando que en su trayecto al Metropolitano, que se bajó en la estación de Aramburú para ir a RPP, pues un tipo se bajó los pantalones y se bajó los pantalones y se masturbó detrás de ella. Eso, ¿no? O sea, no fue solamente que pasó por ahí y la tocó. No, ni que se le pegó mucho. No. Fue con exhibición completa. Con exhibición completa, que por cierto, no era la primera persona que denunciaba un caso similar. Y si ustedes quieren continuar con el morbo, incluso hay videos colgados en YouTube, o los subo, no sé, ya los habrán sacado, de hombres que hacen esto, vamos a decirlo con todas sus letras, se eyaculan encima de las chicas, que a veces ni cuenta se dan porque están de espaldas y se filman con los celulares y lo cuelgan en YouTube como si fuera una gracia. Eso ocurre en el transporte público. Curioso, porque yo he visto unas estadísticas que a nivel mundial, no sabes la cantidad de mujeres que pasan por eso en países del mundo tan desarrollados como Alemania, Francia. Pasa. Bueno. Pero a Magali Solier le pasó y ella decidió no quedarse callada. Así ¿no? es. No pasar por alto. Así Entonces es. ella denuncia, el doctor Roberto Miranda, al que le agradezco, me ha pasado la resolución de la jueza, porque la fiscalía hace su trabajo. Policía hizo su trabajo también. Así lo es. Identificó al señor que era reincidente, además, porque ya tenía denuncias en el Metropolitano de haber hecho actos contra el pudor. Así es. El señor se llama Daniel Durán Tenazoa. ¿Ok? Este sujeto ya tenía antecedentes. Así es. Había sido denunciado otras veces. O sea, le gusta hacer esto, pues necesitaba tratamiento psicológico, seguro, terapéutico, no lo sabemos. Culpa de la que no tenemos ninguna de las mujeres que vamos en el Metropolitano. Ninguna de las mujeres que es víctima de su mañosería. Pero el problema es que, claro, sucedieron dos cosas. En el camino Magali Solier presenta esta denuncia y en el camino el Congreso toma el caso emblemático de Magali Solier y se hace una ley. Entonces, a partir de marzo de este año, tenemos una ley penal, ¿no?, que sanciona justamente la masturbación, el tocamiento, etc. Tocamientos, frotamientos, Pero miren, fastidiamientos, todos los en la mitos. noticia, estamos hablando de esto, porque la noticia es que la jueza ha decidido no acoger la denuncia de Magali Solier. La jueza se llama, por si acaso, Rosa Adriana Zulueta Asenjo, jueza penal del 57 Juzgado Penal en Correos Libres. Y ella dice lo siguiente, yo voy a tratar de traducir su pensamiento a términos muy sencillos. Esto va a ser como cuando hacíamos el programa de Derecho, porque realmente es escandaloso. Lo que dice la jueza es que ella de oficio ha decidido... O sea, de propia cuenta, ¿no es cierto? Sin que nadie se lo pida ni se lo sugiera. Así ¿no? es. Ha decidido que acá cabe una excepción de naturaleza de acción. ¿Eso qué quiere decir? Que Magali Solier ha denunciado a ese señor por un tipo penal que no corresponde. ¿Cuál era el tipo penal escogido por Fiscalía en este caso? ¿no? Claro, y por Magali también, porque su abogado también participa. Claro, ofensas al poder público, artículo 183, que dice, bien importante, será reprimido con pena privativa de la libertad no menor de 2 ni mayor de 4 años el que en lugar público realiza exhibiciones, gestos, tocamientos u otra conducta de índole obscena. ¿Okay? El señor caía, pero pinti parado en la descripción del tipo penal, ¿no? Pero según la jueza, ¿por qué no le aplicaría esta ley? Porque esta exhibición
implica que hay un conjunto de víctimas. Ay, no, ¿ya? no me digas eso. Entonces, si el señor se exhibe, ¿ok? Hay delito, 183. O sea, si lo hacemos en un anfiteatro, digamos. Exactamente, ¿no? pero Con solo si se público. exhibe. Pero en este caso, la víctima, ¿no es cierto?, de acuerdo a la investigación, ha sido una, porque el señor se ha frotado contra ella. Y al frotarse contra ella, ya no es este artículo, ya no aplica este artículo. No aplica. Entonces, hay otro artículo que efectivamente hay de tocamientos indebidos. Ah, ya, entonces uno podría pensar, claro, es más grave. Es más ¿no? grave. Entonces le tendría que caer una pena mayor. Así es, podría ser acto. Y en ese caso, a la jueza le tocaría devolverle el caso al fiscal y decirle, oye, Acusa- acúsalo bien, Bien, ¿no? muy bien. No, pero en este caso dice, no. Veamos si es actos contra el pudor. Actos contra el pudor en el mismo Código Penal, ¿no es cierto?, es el que se efectúa, ¿no es cierto?, sobre sí misma, sobre tercero, ¿ya?, pero con grave violencia, grave amenaza. O sea, como este hombre se masturbó, Sin un cuchillo sobre ella. no le jaló las mechas y no la amenazó de muerte, Así entonces es. Mali Soler se tiene Entonces, que no es soplar a la masturbada del hombre. Exacto, no es un acto contra el pudor. Y esta tiene una pena no menor de 3 ni mayor de 5. O sea, esta tenía pena efectiva de todas maneras. ¿Ya? Entonces no aplica. Tampoco. No aplica. Como la ley 9 es de marzo y no se aplica retroactivamente, tampoco aplica. Entonces, la jueza, para ponerlo en claro, señala que si el señor exhibe su aparato, sí es delito. Pero si lo frota contra alguien, no. ¿Tú lo puedes creer? Y si lo frota contra alguien, además la tiene que hacer amenazando de muerte a Sí. esa persona para que entonces... Sea otro delito. Pero mientras se exhiba, 4 años. Si se frota, 0. Hay que decir una cosa, esto es como de Ripley, Es ¿no? de- es inverosímil. Y además es una mujer la que está aplicando la ley de una manera bizarra, porque si bien con Magali Solier, a raíz de su caso, la ley mejora, Claro. esta ley que es imperfecta le permitía a la jueza Dice sancionar al hombre. Dice tocamientos u otra conducta que de índole obscena, lo dice claramente. Bueno, si pero la masturbarse jueza enfrente de alguien no es una conducta no, de índole no, obscena, no, entonces ¿qué es? Ya, pero según ella no, este artículo se refiere en la doctrina a exhibición pública. Claro, tiene que ver, como yo decía, Pública. un auditorio. Auditorio. Entonces, como hay una sola víctima, que es Magali Solier, entonces no aplica. Por eso ¿Ya? es que... Qué vergüenza, de verdad, por la jueza. Por supuesto se ha apelado, pero esto es una vergüenza. Pero porque el mensaje es pésimo. No, además lo que le dice al final es, mira mamita, tú lo que tienes que hacer, en realidad, es denunciarlo en una acción privada, en una querella por injuria. La injuria también se puede realizar por la vía de los hechos, ¿ok? Es una injuria efectivamente que se masturben en tu espalda, pero no tiene prisión efectiva. Claro, es una falta, una faltita. No, es delito, esa es la parte de delito del Código Penal, pero no tiene prisión efectiva, Ya, o sea, lo porque mucho- es días multa. A lo mucho barrera de calles, ¿no? Que no hay en el Perú del servicio Perú. implementado. Entonces, le dice, como es de acción privada, yo no puedo cambiar el tipo tampoco. Entonces, tú empiezas de nuevo y denúncialo por injuria. Bueno, Eso es lo que dice la jueza. Que es de una humillación para la pobre Magali, para todas las mujeres, hay que decirlo, pero tiene varias implicancias. Y yo he estado discutiendo el tema en redes sociales, Rosa María, y lo primero que sale a colación en este caso es que como no ha sido una exhibición pública, ella es la única damnificada, su palabra no cuenta, ¿no es cierto? Porque la gente me decía, pero no hay pruebas, perdón. ¿Cuántas pruebas se necesitan? La mujer salió y está en los videos del Metropolitano peleando con el hombre del... Y le tira una Le cachetada. mete una cachetada frente a todo el mundo. No solo eso, además el tipo tenía antecedentes. O sea, se necesita más para declarar No, que y la jueza no habla de las pruebas para nada. Lo que dice que es que el tipo penal invocado, el del artículo 183, exhibiciones públicas de obscenas, no aplica. Aplicaría si el señor, o sea, se hace así y nos lo enseña a todos. Claro, si lo ven, Pero- si hay testigos, pues, ¿no? Claro, pero si lo hace así y se frota contra las niñas, entonces no hay delito. Bueno, yo de verdad que me he quedado sin palabras y con una rabia espantosa. O sea, discúlpeme, señora jueza, acá dice tocamientos. Y hay un tema que se puso en evidencia con el caso Magali Solier. Y fue la cantidad de mujeres que empezaron a decir, a mí también me pasó, a mí también me pasó, a mí también me pasó. De hecho, es un tema no resuelto. Sigue ocurriendo. Incluso se ha llegado a sugerir que en determinadas horas los vagones o ciertos buses del Metropolitano sean solo para mujeres, para que las que quieren viajar más seguro, ¿no? Pero que son soluciones que se dan en otras partes del mundo, hay que decirlo. Hay que tener una frase que es genial, ¿no? Este caso es diverso, dice la jueza, porque la parte de gravedad no ha sido espectadora, ha sido receptora del tocamiento. Entonces no aplica. Pero acá dice tocamiento indebido, no ha leído completo la norma. Como no era testigo del show, No. sino era víctima, Así entonces es, no hay delito. No hay delito.
Y como la nueva ley recién se aprobó en marzo, no hay delito. No pues. Miren, Bueno, así Magali Solier hubiera llevado su pantalón manchado con no, el semen tampoco. del individuo que se le pasó Tampoco, encima, digamos, tampoco, tampoco se iba preso. ¿Por Según qué? esta jueza. Claro, porque tendría que haber habido grave amenaza, o sea, cuchillo en su cuello. Así es. ¿ya? Así Para es. que el pantalón valga. Sí, exactamente. Entonces, el frotamiento normal nomás. Y Pero además, el exhibición no. además, yo no sé qué cabeza no se entiende o de qué manera hacen las leyes los abogados, me disculpará Rosa María, que no hay la conciencia de que un acto de esa naturaleza es en sí mismo amenazante, riesgoso. O sea, no necesitas un cuchillo ¡Claro! a los que nos ha pasado algo parecido, sales corriendo. Petrificada. Porque si es capaz de hacer eso, sabe Dios si no será capaz de estrangularte en la siguiente esquina, Claro. ¿no? Ahora, Henry tiene que hablar, porque este es un tema que hemos acaparado acá las mujeres, pero Henry tiene mucho que decir y ha ido a preguntarle a los chicos de la universidad qué piensan de esto. Vamos a ver. Adelante, Henry. Justo aplicando la cuota de género que tengo en este programa, es que la verdad, no todos los hombres somos así, ¿no? O sea, cuando vemos casos por el estilo, nos damos cuenta de que se dice, ¿no? De que los hombres son unos animales que actúan con sus instintos, que hay que separarlos y ponerles un metropolitano diferente, pero al final tratamos mucho de tener ese tema en cuenta, ¿no? Y el acoso sexual con las amigas o las personas con las que hemos conversado es un tema de bastante importancia que no solo depende que nosotros no lo hagamos, sino también que ayudemos a denunciar a la gente que le pasa. Y este caso, como el de Magali Solier, también nos da a pensar en que siendo una figura pública, una actriz que tiene el coraje y la valentía de salir a los medios y decir lo que le ha pasado, que al final el caso no quede en nada. Entonces, ¿cuál es el alcance o cuál es el ejemplo que le estamos dando a las niñas o a las mujeres de nuestro país acerca de que si que tienen que denunciar o no casos como este? Justamente hablando de este tema, lo que hicimos fue entrevistar nuevamente, como todas las semanas, a estudiantes de la universidad en base a 3 partes. Al principio hablamos acerca de cuáles son las razones que creen por las cuales archivaron el caso. En segundo lugar, si es que creen que una pena de cárcel puede ser aplicada para casos de acoso sexual. Y en tercer lugar, ¿qué otro tipo de medidas, aparte de la legal o la penal, se pueden dar para frenar este tema tan importante que es el acoso callejero en nuestro país? Así que con esas preguntas pasamos a la videoencuesta. Quizás es porque es un caso más de tantos que hay de acoso callejero, solo que bueno, los medios le dieron atención quizás por ser una persona mediática. Sin embargo, para los juzgados o la entidad que se encarga de esto, sigue siendo un tema sin importancia, ¿no? Porque, o sea, las instituciones del Estado y el Estado en general en el Perú siguen siendo patriarcales. Hubo bastante ruido cuando ella presentó la denuncia en los medios, pero luego del seguimiento ya en el ámbito penal, con la denuncia de cómo iba, qué iba pasando, si el pata decía que era inocente o no, no hubo mucho interés por parte de la gente y tampoco sonó mucho en los medios. Entonces, básicamente yo creo que se ha archivado por eso, por una falta de desinterés y porque, claro, no se le ha tomado la importancia de vida, ¿no? Pueden haber muchas razones. Yo creo que la principal tiene que ver con un tema de minimizar el caso concreto o el delito o el hecho de vulnerar a una persona, ¿no? Creo que es muy extendido que se vulneren ese tipo de casos por considerarlos pues una especie de delito menor o una especie de solamente fastidio, muy subjetivo, tal vez centrado en la persona de la víctima. Me parece un tema muy complejo porque envuelve intereses de parte del Poder Judicial, una cultura de acoso que está impregnada en nuestra sociedad y que destruir esta cultura lleva mucho más trabajo que hacer una ley y cumplirla. O sea, es como una tendencia en el comportamiento de nuestra sociedad que no simplemente va a desaparecer un día para otro, y una muestra de este comportamiento es la banalización que le ha hecho esta jueza, ¿no? O sea, yo creo que es una cosa más de cultura que se transfiere a la legalidad que una cosa legal. Haciendo que justamente los casos que se presenten tengan una pena, ¿no? Porque eso también deja un precedente para que las personas puedan efectivamente denunciar y que se haga al respecto, ¿no? Es más que nada difundir el mensaje de equidad, de igualdad entre hombres y mujeres para que no se siga pensando que por el hecho de ser mujer te pueden vulnerar, ¿no? De esa manera. Bueno, primero creo que debería haber un reglamento para estar seguro de qué es lo que cuáles son las faltas que no podemos hacer, porque en verdad es medio complicado como que no ver a una mujer cuando eres hombre, y es complicado. Entonces debe haber un
un análisis bien preciso sobre cuáles serían las faltas. Pero creo que más que digamos que una pena coercitiva, debería haber mecanismos de educación para poder solucionar realmente el problema. Debería verse de esa manera, ¿no? Desde temas pedagógicos, de poder hacer que las personas entiendan que los temas de género y que las mujeres tenemos un rol importante en la sociedad y que no somos objetos que pueden ser acosados por las calles, ¿no? Yo creo que medidas preventivas básicas desde el Ministerio de la Mujer, Ministerio de la Salud, incluso del Ministerio del Interior también, capacitaciones desde jueces, que es súper importante, hasta capacitaciones a serenazgos, capacitaciones a otros representantes de las fuerzas judiciales, de las fuerzas del orden. Según datos del Instituto de Opinión Pública, nuestra casa de estudios, en el 2013, 7 de cada 10 mujeres tienen miedo o no se sienten seguras a la hora de salir a la calle. No solamente en la noche, sino en cualquier momento del día. Desde lo que pasó con Magali Solier en el 2014 hasta ahora que lo estamos discutiendo de nuevo, ha pasado un hito bastante importante, que es la ley contra el acoso sexual callejero que se aprobó dentro del Congreso. Entonces, volviendo a esta discusión y volviendo a debatirlo, ¿habría sido lo mismo, una vez teniendo esta ley, que pase algo así como el caso de Magali Solier ahora? ¿Habría sido lo mismo? ¿Se hubiera dado las mismas cosas en las cuales la jueza puede decir de que no procede? ¿O hay otros casos que se tienen que superar para poder llevarlo de una manera más tangente, ¿no? De que al final se pueda lograr? Con este caso, regresamos a nuestras conductoras. Ahora te lo explico, Henry. Lo que dice la misma jueza en su resolución es que si hubiese estado la ley vigente, ella la aplicaba. Eso es lo que ella dice. Ahora, para mí es clarísimo que el artículo que ella no quiere aplicar habla de tocamientos. Por supuesto, y habla de exhibicionismo y de faltas al pudor. U otra conducta de índole obscena. Así es, ya que es más obsceno que así es. Masturbarse Entonces, enfrente de ella alguien. puede ¿no? usar perfectamente el artículo 183, no le da la gana de usarlo. Ahora, hay que decir que la defensa de Magali Solier ha apelado. O sea, esto todavía está en apelación a la superior. Y probablemente... Ojalá en la superior haya sensatez, se entienda que este artículo es aplicable y que, claro, nadie quiere mandar, pues, ¿no? 4 años a este señor que es la máxima de la cara. Podría ni siquiera tener prisión efectiva, ¿ya? Pero ese es el problema. El problema es que ahí está el artículo y se puede aplicar. La ley nueva es para los que vengan después. Yo debo contarte de Rosa María. A mí hace mucho tiempo, se me ocurrió escribir sobre esto, antes de que se empezara a hablar del acoso sexual callejero como un problema. Y se me ocurrió a raíz de, ¿te acuerdas de esta chica, Paola, no me puedo acordar su apellido, García, me parece que era, a la que muere por culpa de unos barristas? Sí, claro, por supuesto. Esta chiquita que iba sola en un bus al que se suben unos barristas, en el testimonio, cuando uno lee los testimonios de lo que ocurrió, a la chica le metieron la mano, le robaron su iPod, la manosearon, la insultaron, y la chica, por tratar de huir de esta situación de acoso, es que terminan empujándola, porque estaba parada en la puerta, y se muere. Entonces yo no hablaba de la muerte, que ya era bastante dramática, sino de por qué los últimos minutos de su vida habían tenido que ser tan aterrorizadores en un bus a las 12 del día en Javier Prado. O sea, la chica no se había ido a meter, pues, a ningún sitio peligroso. Estaba yendo a su universidad. Y pedí esa vez en el Facebook, para escribir la columna que escribí, que a mis amigas que estaban, o la gente que me sigue, que me contaran si habían tenido una experiencia igual. Yo nunca en mi vida, que tengo un muro bastante activo, tuve tantas respuestas de gente que contaba: a mí me hicieron esto a los 7, a los 8, a los 9, a los 10. Y cuando escribí la columna, creo que debe haber sido una de las columnas que ha tenido más éxito, no porque yo haya descubierto la pólvora, sino porque me di cuenta que todas guardábamos en silencio historias terribles, que justamente deberían solucionarse con una demanda. O sea, ya no se trata solo de que nos hemos atrevido a visibilizar el problema y nos hemos atrevido a hablar de él. Nos estamos atreviendo a ir al Poder Judicial. Y el Poder Judicial tiene que estar a la altura de lo que es un delito. La mujer tiene que caminar por la calle libre y segura. Sin que nadie le meta la mano, la fastidie, la toque, nada. La noticia que pasó desapercibida esta semana es que se había archivado la denuncia. Pues no, está en apelación. Esto se ha apelado. Y esto, reitero, es para mí una barbaridad jurídica. Tú no puedes decir que un hombre que se exhibe comete un delito, pero que se frota contra otra mujer, contra una mujer. Pero ojo que es una barbaridad jurídica, es una barbaridad jurídica que descansa sobre una mentalidad.
¿es cierto? Que descansas sobre una mentalidad de que esto no es tan grave, mamita, ¿no? Finalmente no te pasó nada, no te violaron, ya no fastidies tanto. Anda, báñate. ¿No? Exacto, anda, báñate, ya no uses ese pantalón. Lávate ¿no? el pelo. Así es, exactamente. Respira hondo y así es, pues, así es la vida. Así ¿no? es la vida, pues, hijita. Sí. No, así no es la vida. No. Así no es la vida. Así no es la vida y así no va a ser más. Ahora, hay ¿no? que decirle mucho a las alumnas que nos escuchan, que denuncien, que peleen, que griten, o sea, que levanten la voz, que señalen con el dedo a la persona que les está haciendo daño en el momento que les está haciendo daño, que no se queden calladas. Y yo estoy totalmente de acuerdo con Henry que no todos los hombres son así, gracias No, a Dios. gracias Si a no, Dios. si no la humanidad Henry es maravilloso. ya nos hubiéramos extinguido probablemente si solo hubiera gente así. Pero yo sí lo he dicho alguna vez y me han dicho que es irresponsable y no lo creo. Esto ocurre siempre en lugares públicos con otras personas que están mirando y que no dicen nada. Y si tú ves que la chica está de espaldas y no se puede defender, le das un palmazo al que tienes al lado y le dices, oye, guárdate tu cosa y deja en paz a la mujer. O sea, no puede ser que la complicidad y el silencio de todo un bus permita que una mujer sea agredida, ¿no? Claro, estamos hablando de hombres que exhiben sus genitales. Así es. Completos. Y hay gente que te dice, no, que ¿cómo me voy a meter? Te metes, pues. Mira, Rosa María, yo todas las veces que he visto que alguien se ha metido, todas las veces ha sido una señora mayor. Sí. Siempre, ¿no? La señora que va con su canasta al mercado, ¿no? Voltea, oye, ¿qué te has creído? Que no sé qué. Porque tienen esa actitud de protección que tenemos las madres, ¿no? Y abuelas que dicen, no puede ser que estas chicas le sigan haciendo lo mismo. Así es. Esto es una cochinada. Y si alguien te mete un puñete por decirle que no se masturbe encima de otra persona, es el mejor galardón que te puedes llevar a tu casa por haber sido valiente. Y lo denuncia, ¿no? por haberte metido un puñete. Así es. Porque por puñete sí lo puedes denunciar, ¿ah? Ah, sí. Pero por frotación no. Frotación charcot. La frotación charcot. Frotación no. Es que el tema ya no sabemos si echarnos a llorar o reírnos, pero la verdad que nada, Magali Soler desde siempre nuestro abrazo, nuestro cariño, a todas las mujeres que hemos pasado por esto, porque a todas nos ha pasado algo. Está en apelación, yo espero peor, que ¿no? la Corte Superior que revise esta barbaridad, la enmiende y el caso continúe como tiene que continuar, con el artículo invocado y con la pena establecida en la ley. Y porque si ese señor está libre. Libre en el Metropolitano. Es el Metropolitano. Puede ser su hija, su hermana, usted, señor que me escucha, o puede ser tu chica que me estás escuchando, o sea que mucho cuidado. Y sí, terminar el programa con un aspecto positivo. El tema se ha visibilizado. Hoy día no parece normal que una chica pase por esto. Hace 10 años sí lo parecía y tenemos una ley que nos protege, ¿no? Todavía tenemos juezas como esta, pero la cosa está mejorando y solo si seguimos peleando mejorará más. Así que es. Muy bien. Esta vez tenemos un invitado muy especial que tiene que hablar sobre un tema que ha sido importante esta semana, la formalización de la minería ilegal o informal en Madre de Dios y en realidad en todo el Perú. Está Pedro Solano con nosotros, director ejecutivo de la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental, ex alumno de la PUC, como muchos miembros de la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental. Muchas gracias por estar con nosotros. Y bueno, el presidente de la República viaja a Madre de Dios esta semana y tiene una reunión con grupos distintos, ¿no es cierto?, de representantes de la actividad minera en Madre de Dios. El presidente del Consejo de Ministros, Fernando Zavala, ha señalado lo siguiente, y lo tengo acá textual: es prioridad avanzar en la formalización de los mineros. Pero no han dicho cómo. ¿Cuáles son los retos reales, de acuerdo a la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental, que plantea esta formalización? ¿Cómo hacerla? Bueno, primero, Rosa María, creo que es una excelente noticia que ni bien se inaugura un gobierno, vaya en pleno a la zona a escuchar, a familiarizarse, porque lo que te dice es que el gobierno entiende que es un tema importante, un tema prioritario, prioritario. Zavala, prioritario. Entonces eso de ahí yo creo que es súper destacable, ¿no? Ahora, en esto hay muchas diferencias, ¿no? Entonces no conviene hablar de minería ilegal o informal pensando que es un problema solo de Madre de Dios. Por eso dije, en todo, ¿no?, el Perú, ¿no? O sea, todo Apurímac, el Perú, Ica, Arequipa, Trujillo, Piura, es muy difícil. Entonces, si de lo que hablamos es de Madre de Dios, en Madre de Dios tienes dos situaciones. Tienes una minería ilegal
que es básicamente sobre la que se hizo toda esta estrategia de interdicciones, que significa volar las dragas. ¿Qué es ilegal? ¿Qué es que esté colocada en una área natural protegida, por ejemplo? Dos supuestos básicos, o en zona prohibida o con métodos prohibidos. Ok. Son las dos condiciones. Entonces, digamos, para que el público entienda, si yo me coloco en una área natural protegida, es ilegal. Es ilegal, no es salvable. No hay forma De formalizarlo, claro, ¿no es cierto? Claro. Y si uso, por ejemplo, cianuro o mercurio, tampoco. Así es. O sea, poniendo un ejemplo urbano, si tú entras a la casa de tu vecino y la invades, no hay forma que te legitimen, porque es la casa de otro. Así es. No hay forma. Ok. ¿No? Esos son los ilegales. Esos son los ilegales. Entonces los ilegales, lo que hay que hacer, saben que son ilegales, saben que no pueden hacer eso, y no hay forma de que ellos se formalicen si siguen haciendo lo que están haciendo. ¿Ya? Los esos son ilegales. informales son aquellos que no están en un área protegida. No están en una zona prohibida. Prohibida, por ponerlo de alguna manera. No están en una zona prohibida y podrían, si cumplen con una serie de requisitos, obtener no solamente un título minero, sino estar en capacidad de operar. Ahora, ahí hay un montón de grises. Claro, el problema de ese grupo es que, y lo que ha impedido su formalización, es que se les pedía un certificado, digamos, de que el concesionario de esa área les permitía trabajar ahí. Y ahí había un conflicto. Porque evidentemente son áreas invadidas. Esa es una primera, yo lo llamaría crueldad del sistema. Claro. O sea, la primera crueldad del sistema es que, pero ojo, no es del sistema minero, es del sistema legal peruano. Lógico. ¿No? Que si tú quieres entrar a operar en un sitio que ya tiene un título de otro, un título anterior, tienes que negociar con el que tiene el título anterior. Y él tienes que obtener o una servidumbre o tienes... Lo que fuera. Lo que fuera, ¿no? Y si no quiere... No hay forma. No hay forma. Entonces tienes un grupo de... Porque en minería lo que el Estado concede es una concesión, no un derecho de propiedad, sino una concesión. Claro. Entonces tienes concesionarios ya que han lotizado áreas que pueden trabajarse, pero no quieren ni trabajarlas ellos, ni que las trabajen otros. ¿Qué hacer frente a eso? Ahí hay algunas diferencias. La mayoría de situaciones mineras que están en el supuesto que tú has presentado es más minería de socavón. Ya. No es tanto la minería aluvial. En Madre de Dios, que es la minería aluvial, los títulos que se superponen no son tanto de otro concesionario minero, sí los hay, pero es más de concesionarios forestales, es más de concesionarios de ecoturismo, es más tierras de comunidades indígenas. Claro. Esas son las situaciones. Entonces, lo que ha logrado esto es que se formalicen muy pocos. Del programa que se hizo, que es un programa muy agresivo, se han formalizado pues 70 personas. No es cierto, a nivel nacional son más de 2.000. Ok, pero en Madre de Dios... en Madre de Dios no, pues en Madre de Dios son 4. Claro, ese es el problema. Entonces tienes que ir a examinar qué es lo que no está funcionando. Lo de Madre de Dios tiene varias explicaciones, ¿no? Hay un tema legal, que es que ya es un cuello de botella bastante grande, pero hay un tema político también, que los encargados de este tema de formalización es el gobierno regional. Y el gobierno regional no quiere. El gobierno regional está claramente interesado en que esto fracase. ¿Por qué? Porque el presidente regional tiene un negocio él. No solamente por eso, sino porque el objetivo del gobierno regional tiene que ver con que para hacer ese tipo de minería se sigan utilizando las dragas. Así es. Ese es un tema de negociación muy fuerte que tiene el gobernador. La Sociedad Peruana de Derecho Ambiental siempre se ha podido, en general los ambientalistas se han opuesto a las dragas. ¿Por qué? ¿Qué hace la draga? La draga remueve tierra. Y al el fondo del río. El fondo del río o el fondo del... Porque la minería aluvial es una minería que se ha sentado en una capa superficial muy baja, metros, poco profunda. O sea, no necesita así como un socavón cavar 100, 1000 metros, no. Acá está ahí nomás. Entonces es remover la tierra. Y el problema de las dragas con esa remoción de tierras es que obviamente te modifica cauces de los ríos, que es bastante evidente cuando ves las fotografías. Lo que hace es degrada la calidad del suelo y obviamente la draga está muy asociada al uso del mercurio porque es lo que te ayuda a separar el metal. Claro. O sea, te agrupa esas partículas de oro, primero la junta, cuando tú le echas el mercurio, y después ya cuando la fundes lo separa y obtienes tu pepita ¿Por qué de no podemos usar mercurio? El mercurio es altísimamente contaminante, demostrado mundialmente. Es muy perjudicial para la salud humana, o sea, y el mercurio está ocasionando daños en 2 etapas en Madre de Dios. Una es cuando le estás quemando para separar y lo hueles. Claro, tienes ahorita un 74% de la población adulta en Madre de Dios tiene 3 veces
más altos los niveles de mercurio de lo que permite la OMS, la Organización Mundial de la Salud. Pero por otro lado, el tema que también es muy grave es que el mercurio que vuelve al río se asienta en las partes bajas. Claro. Y en esas partes bajas se lo comen los peces. Gracias. Y los peces los pescas y se lo come la persona. No, por eso no se y puede la comer ingesta pescado. de pescado es... Pero nadie come pescado, María de Dios, ¿ah? Pero sabes que... Yo estaba María, me dijeron, no, se puede comer. nadie lo come en la ciudad, Rosa María. Ya, pero las comunidades sí se lo comen. Y es muy injusto que comunidades que están lejos de la zona minera estén contaminados por mercurio. Claro. Porque claro, porque el pescado se mueve. El Lógico, pez se mueve es y un te río, lo comes. finalmente. Y entonces esa externalidad a la salud, a la alimentación, nos está costando Ahora, todo, pero pasa mucho, un ¿no? poco como pasó con Dos Raras, Eso pasa, ¿no? ojo, con cualquier draga, para Claro. terminar la idea del tema de las dragas, de por qué nos oponemos a las dragas. Así es. O sea, cualquier draga te va a remover, va a utilizar el mercurio y va a hacer eso, ¿no? Todas las dragas. Sí. Entonces, Pequeña, grande... o lo que Entonces, digamos, técnicamente no hay una oposición a la minería, sino al uso de métodos que finalmente son prohibidos. Ahora, lo que le va a decir el minero informal es, oiga, pero usted nos está encareciendo la extracción del oro, ¿en qué? En 10 veces. La draga hace 10 veces más rápido lo que yo haría con más personal. Claro, pero yo creo que ahí lo que conviene es hacer los números correctos, ¿no? Ok. O sea, y en los números correctos no solamente está cuánto es el ingreso por este tipo de minería en estas condiciones, sino la externalidad que genera, cuánto nos cuesta a los peruanos. Claro. O sea, a todos, ¿no? O sea, el tema de elevación de impuestos, de la alta Ah, no. inseguridad, o sea, todo eso ahí tiene un costo. Entonces, yo lo que creo es que si es que la minería está siendo tan rentable, identifiquemos las áreas en que podamos asumir el costo de esta rentabilidad haciéndolo de una mejor manera. Claro, ¿no? pero eso va a tener que obligar en esta negociación política, ¿no es cierto?, a las personas que están obteniendo gran rentabilidad a reducir su rentabilidad. Sí, claro. Entonces, no hay otra forma. Sí, no hay otra forma. Pero es que es Acepte- una rentabilidad irreal. No, Pues. ya sé, pero es Sí, hoy. es O sea, hoy, la señora sí. Goya Santos, cuyos hijos estuvieron presentes en la reunión, el ministro ha dicho que él no conocía a las personas, la lista fue confeccionada por las mismas autoridades locales, es la más grande basura de impuestos del Perú, ¿no es cierto? Sí, claro. Entonces, Sí. probablemente, pero sus hijos es que estuvieron presentes. Mira, yo creo que ese no es un argumento, porque a ver, el juego de la pirámide te da Claro. una alta rentabilidad, pero está mal, pues, porque en algún momento... No, es una estafa. Es una estafa. Es una estafa. ¿no? Entonces, esto es Claro, pero, digamos... o sea, no puedes basar tu rentabilidad en una ilegalidad y en generar una externalidad. Ahora, tan vamos a grande. dejar, Madre de Dios, de lado un ratito para ir al otro lado del problema, porque ahí donde haya oro, vamos a tener problemas. Sí. ¿No? O sea, la fiebre del oro en el Perú ha sido una fiebre que se ha extendido por todo el país. Y hay distintos grados de formalidad. Hay la gran empresa que hace minería de oro, digamos, dentro de los estándares internacionales y los cumple a la perfección. Y tiene a la UEFA encima y la sanciona si se porta mal, etcétera. Claro, estos mineros informales no tienen a la UEFA, no tienen nada, ¿no? Ok. Luego tenemos una minería de socavón, ¿no es Sí. cierto? ¿Qué hacer con la minería de socavón? Que podría ser mejor manejada también. Mira, la minería de socavón en la parte de informalidad ha demostrado tener no solamente una mucha mayor voluntad, sino también una mayor facilidad para resolver Claro. el problema. Tú tienes que de los 2.000 mineros formalizados, la mayoría están en Arequipa o están en La Libertad. Ok. Y es una minería de socavón. Ya, eso ¿no? es más fácil de formalizar porque Es- hay una concesión, Sí, se ahí- negocia con el concesionario y el que Y lo ahí, explota... ahí lo que hay que resolver es cómo manejar esta situación de esas concesiones mineras que están inoperativas y que pagan derecho de vigencia. Así es. O sea, cómo hacemos para presionar, en el buen sentido de la palabra, mejor al operador que no está, que no Claro, está trabajando que- la y que no concesión. esté trabajando porque la respuesta es no tengo plata ahorita, no tengo capital, capacidad. y, ¿no? y los estándares que me pide la UEFA son tan altos que no los puedo Sí, claro, cumplir. claro. Entonces No, que venga el artesanal porque él lo va a hacer mejor que yo y la UEFA no lo va a molestar. ¿Eso es verdad? ¿La UEFA no molesta a los artesanales? No, sí. Sí. No, la UEFA yo creo que en los pocos años que tiene ha demostrado que tiene una gran capacidad de hacer las cosas, ¿no? Ya. Y eso que es constantemente atacada. No, O sea, sí. Pobre UEFA, de verdad. No, Porque- claro, pero el problema es que está entre dos frentes, ¿no? Entre los ambientalistas que les exigen más mano dura
y el minero pequeño, mediano y grande que dice esto me hace imposible el negocio. Mira, ahora hay que dejarlo trabajar bien. Mira lo que está pasando con el oleoducto, y perdona que te Sí, cambie no, el tema. no, O sea, o sea, acaba cuarta de- rotura ayer, y lo que te demuestra es que esta medida que le impusieron a UEFA hace 3 años, de que no pueda sancionar directamente, sino que esté en este régimen de medidas correctivas, no ha servido para nada. Claro. ¿No? Sobre todo si se trata de Petroperú, además, porque es una empresa del Estado, es una empresa poderosa, es una empresa que no quiere someterse Y que te necesariamente a la reporta ley. una cantidad de utilidades enormes. ¿Cómo Claro. es posible que no trabaje Bueno, bien? lo ¿no? que pasa es que ahí hay otro problema. Ahí me imagino que el Ministerio de Energía y Minas se encargará de eso. Ese oleoducto tiene 40 años. Si no se hace una reparación Bueno, ya integral... se está hablando ahorita de hacer un nuevo oleoducto paralelo. Así es, o una reparación integral, claro, lo que cueste más claro. barato. Pero eso se parte... O sea, Sí, tienen sí, un sí. tiempo de vida, no son eternos, ¿no es cierto? Entonces, toda estructura tiene desgaste, ¿no? Entonces... O sea, a no. OEFA yo creo que hay que darle las herramientas necesarias que tiene cualquier fiscalizador para hacer su trabajo bien. ¿Usted cree que si se derogaran los decretos que prohíben las dragas sería una derrota al Estado? Que es lo primero que exige. Yo creo que sería una medida absurda. Yo creo que sería una medida además que nos provocaría un gran retroceso, porque ojo, que hay mucha gente que ya se adecuó. O sea, tienes 74.000 mineros que decidieron, yo sí voy a apostar por el proceso de formalización. Claro, eso y es- están en ese camino, Presen- ya tienen claro, RUC 50.000. Claro, ya ¿no? presentaron sus documentos, Sí. pero claro, lo que no tienen es todavía El- la el negociación tema con el del- concesionario. Ahí hay que trabajar. Claro. O sea, ahí hay que trabajar. Pero ¿qué puede hacer el Estado? Puede decir ya, la concesión que no se usa por el titular se pierde. Mira, hay varios caminos, ¿no? O la que no se usa se pierde, o les elevas el derecho de vigencia Sí. de tal manera que no puedan especular, Claro, ¿no? también. O sea, también, o disminuyes el plazo. Lo de disminución del plazo, los mineros siempre dicen que no es conveniente porque en verdad estas son inversiones de largo plazo que requieren Claro. un periodo de capitalización. Pero, o sea, yo creo que hay distintas maneras de trabajar esa parte, y ahí es donde debiéramos insistir. De repente deberíamos abrir una oficina especializada para facilitar, Claro. ¿no? el acuerdo Durante- entre mineros. Va a hacerse una comisión con el Ministerio del Ambiente y creo que con el Ministerio de la Cultura Sí. que van a estar trabajando ahí. Pero además el presidente dijo que iba a ser un banco durante Claro, la campaña. para comprar el mineral, Para ¿no? comprar todo el mineral. Sí. ¿Verdad? ¿Esa es una buena idea? Yo creo que sí. Porque efectivamente el banco, el Es que- mineral es que- sale a Bolivia. Es que la sale- cadena de ilegalidad es una cadena larguísima. Nosotros Claro. hicimos esta investigación que se llamó Las Rutas del Oro. Ah. Y olvídate, el oro de Madre de Dios se va a Bolivia, Bolivia. se va a Brasil, de ahí se vende a Suiza, se vende Claro. a Estados Unidos, Inglaterra. Claro. Y no hay una trazabilidad de esto. Y además, obviamente el pequeño productor de oro, no el de las mafias, pero el pequeño productor obtiene un precio bastante pequeño en relación al precio Claro, final. Entonces, un precio bastante pequeño, pero que es imbatible respecto a cualquier otra actividad, ¿no es cierto? Porque dependiendo de lo que va del gramo de oro o la onza de oro, o sea, aun cuando saque una proporción pequeña de eso, es mucho más que lo que le daría a otra un sueldo mínimo en cualquier otra actividad. sí. O sea, aun cuando hay actividad forestal, aun cuando hay actividad de turismo en la zona, y me lo explicaron los periodistas allá, la actividad de la minería va a ser siempre mucho más rentable. Es como la maldición de la coca. O sea, siempre Claro. va a ser más rentable los de Eso- coca. Mira, yo creo que para Madre de Dios, para el caso específico, es lo razonable es, ok, identifiquemos qué área de Madre de Dios va a ser nuestra área minera, Claro. ¿no? Solo Sabemos que esa área va a ser una sacrificable, entre comillas, porque vamos a perder, pero ganaremos otras cosas. Ahora, se ¿no? dijo también Y en acotemos el problema. Y también se dijo en campaña que era posible reforestar. O sea, que volver a que el bosque gane. ¿Es posible con Sí, los claro. suelos tan degradados? Sí, sí es posible, pero es un proyecto de largo plazo que hay que hacerlo. Ahora, mira, el tema de la degradación, sí, efectivamente se han perdido 50.000 hectáreas de bosque ya en Madre de Dios, y a nivel de la Amazonía tenemos una cantidad muy grande. Ah. Pero digamos que tampoco es que sea el mayor deforestador la minería. O sea, la agricultura migratoria deforesta muchísimo más en el Perú, y necesitamos un programa integral de reforestación para la Amazonía, pero un programa de reforestación enfocado en devolverle al bosque su capacidad, servicios ecosistémicos, la productividad. O sea, es un tema largo plazo. urgente, de largo plazo. Pero que hay que empezar a hacer, hay que sí, empezar. Y mira, y ya se aprobó la estrategia de bosques y cambio climático, hay toda esta idea de red y de servicios ambientales. O sea, el Perú ya está en una tendencia de bosque en pie,
con valor, con productividad y... Claro, y pero el para problema es valor. que si ya deforestaste todo, ya no tienes bosque, pues. Tienes que volver a empezar, desde cero, a hacer el bosque. Sí, el tema con la minería ilegal, yo no sé si ahorita la mejor estrategia sería reforestar. A mí me encantaría que haya una discusión técnica Sobre para si ver vale la pena o no. sobre si vale la pena o no. ¿Por qué no? Ah? Yo no sé si vale la pena ahorita porque la externalidad que se ha creado está más por otro lado. O sea, no tiene que ver, o sea, es un problema lo de la cobertura, pero es más grave la afectación a la salud. El tema es de más mercurio. grave el tema del pescado, Claro. ¿no? Eso es mucho más grave. ¿Y limpiar el río de mercurio es técnicamente posible? O sea, supongamos que se suspende, digamos, toda la actividad ilegal que tenga mercurio. ¿Cuánto tiempo demora el río en limpiarse mercurio? Hay que sacarlo. Hay que sacarlo. Sí, el mercurio va a estar ahí. Ya, ¿y cómo se saca? ¿Técnicamente eso es posible? Habría que verlo con especialistas, ¿no? Hay que Sí. sacar el mercurio del Sí. río, eso es carísimo. No. Mira, pero para empezar, las recomendaciones que han habido es que hay determinados tipos de peces que son los que están consumiendo Claro. más el mercurio. Entonces, sí hay un tema de orientación que creo que es muy importante de decirle a la población no que puede puede comer y que no puede comer. No puede comer, ¿no? punto. Y así es, ¿no? Yo creo que esa es una estrategia a largo plazo, donde además lo que siento, Rosa María, es que este estado de emergencia que se declaró hace 2 meses, todavía lo que no se ha llegado a explicar es qué efecto ha tenido, ¿no? Claro. Porque era un estado de emergencia muy enfocado al tema de salud y de la parte Claro. de alimentación. Y entonces sería interesante ver qué conclusiones han habido después de, ¿cuánto? 2 meses. 2 meses, claro. ¿No? Y cuál es el estado actual, porque el estado de emergencia sigue vigente, entiendo. Claro, entonces tendrían que haber medido a una muestra de personas hace 3 meses y medirlas hoy, para ver si ha habido un efecto en su salud O positivo. por lo menos, yo no creo que haya tampoco un efecto positivo, pero por lo menos saber si han dejado de consumir el pescado que les estaba ocasionando daño, ¿no? Si es que las muestras que se han tomado de la salud, que más Claro, o menos pero una línea digamos- de base de Pero hacia digamos, dónde yo vamos. creo que el problema central es que si no se saca el mercurio del río, por más que, digamos, se deje de echar más mercurio al río, que sería importante, la gente va a seguir contaminada. Claro, ojo que ya el uso de mercurio está totalmente prohibido. O sea, el Claro. Perú ya suscribió el convenio de Minamata, ya está Claro. prohibida la importación de mercurio en el Perú. ¿Y de dónde lo sacan? ¿De contrabando? De contrabando. ¿De contrabando? Sí, claro. Bueno, sí, pues por eso las declaraciones del presidente en Puno de un poquito de contrabando no eran las más felices, ¿no? No, Sobre no, todo no, si hay y para entra por dónde, por Bolivia, Sí. básicamente por Bolivia. Entonces hay que digamos, tener especial celo Sí. en que el contrabando de mercurio no entre, pues, ¿no? Es como controlar insumos químicos para droga, es exactamente la misma metodología. Mira, No- esto requiere inteligencia, requiere Claro. de una acción conjunta del Estado. A mí me da mucha pena que luego de que se anunció que la Marina de Guerra entraba a la base militar en el puesto azul, que es lo que está de cara a la Reserva Nacional Tambopata, te enteras que después de 3 semanas tuvieron que irse los marinos porque no había presupuesto. Entonces, un tema que es de política del Estado. Y entiendo que, ¿no? que en el asunto de dragas, como ellos controlan los ríos del Perú por ley, ellos han sido los que han bajado todas las dragas, con Sí. gran eficiencia además. Además, mira, en el caso de la Reserva Nacional de Tambopata, es el único espacio donde el gobernador de Madre de Dios, la ministra del Ambiente, el gobierno pasado y este gobierno están diciendo que ahí no se debería no. hacer. Y sin embargo, cada 2 semanas, esta organización ACA, que te produce los mapas, te enseña los mapas y te dice, sigue avanzando. Sigue avanzando. O sea, 350 hectáreas en los últimos 4 meses. ¿Ya? Adentro de la Reserva Nacional Tambopata. Entonces yo digo, si es algo en lo que todo el mundo ya está de acuerdo que no debe suceder, pues sucede? mandemos la fuerza pública Claro, y por eso hagámoslo está. bien. Claro. No que va el marino y a las 2 semanas se tiene que ir. Porque le quitan la plata. Absurdo. Bueno, muchísimas gracias. Creo que lo que nos ha dicho el doctor Solano es muy importante y va a servir para, digamos, avivar una discusión que, como dicen, es importante que el Estado considere que es prioritario, pero tiene que saber que esto tiene muchas aristas y que no es igual en cada sitio del Perú. Así es una es. cosa que hay que saber. Muchísimas gracias. Muy interesante la conversación. Yo me he puesto este pañuelo rosadito, no solo porque me gusta, sino para recordarles a todos que este sábado 13, a las 3 de la tarde, la concentración es en el Campo de Marte, ni una menos. Yo creo que van a ir miles de limeños y van a haber marchas en todo el país por una causa que es justa. La causa es parar la violencia contra las mujeres en el Perú.
y no solamente parar la violencia física, sino también la violencia psicológica, la violencia sexual, y producir un verdadero cambio dentro del hogar y dentro del sistema de administración de justicia. La marcha termina en la puerta del Palacio de Justicia, que eso es simbólico, y espero que esto refleje también un cambio legislativo muy importante que se requiere para que las palizas sean severamente sancionadas y que los agresores, que son los culpables, vayan a la cárcel, que es donde tienen que estar.